¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo espero que se encuentren muy bien y de lo mejor. Los amigos de Fonts de Guatemala me enviaron los Nothing Ear 3. Sí, aquí los tengo. Estos son de color blanco, que los vamos a desempaquetar. Y estos son los color negro que ya tengo por acá, que ya los estoy utilizando, pero quería esperar un buen momento para hacerle su respectivo unboxing también. Así que tómalo como quieras, si es un review o es un unboxing. La cosa es que te voy a enseñar qué es lo que hacen. Este se destaca por tener una cancelación de ruido ANC de hasta 45 decibelios y estuche de carga con micrófono integrado justamente aquí en esta parte. Esto blanco que estás viendo es para poder pulsarlo y podemos hablar siempre y cuando los audífonos estén en el oído. Gracias a su cancelación activa de ruido ANC de 45 decibelios, que es híbrida e inteligente, puede incluso ajusta automáticamente para compensar las fugas de ruido. El audio y el micrófono incorporan controlador de 12 milímetros dinámico y un total de 6 micrófonos, incluyendo 2 en el estuche que están por acá. Vamos a ver si lo encontramos. Aquí hay uno, la parte de abajo, y por ahí debe estar uno ahí escondido. Me imagino que aquí están los demás. Y también tenemos 6 micrófonos en cuanto a los audífonos en sí, pero para las llamadas claras, la marca lo denomina Super Mic, así lo denomina cuando pulsamos aquí, entonces podemos hacer, lo vamos a poner a prueba, ¿sí? Super Mic los denomina la marca. La batería, pues por supuesto de 55 miliamperios, ofreciendo de hasta 5.5 horas de reproducción con ANC activa. El estuche extiende la autonomía hasta 22 horas. Tiene resistencia, bueno, IP54, es decir, al agua, el polvo, al sudor, y son pruebas de laboratorio que ya le hicieron, que por supuesto aguanta. Tenemos también, por supuesto, el diseño que mantiene un característico novedoso, transparente igual que los audífonos, que ya te lo voy demostrando. Y ahora sí, comenzamos con la respectiva revisión. Luego, aquí tenemos un botón para poder resetearlos. Se mantiene pulsado como 5 a 10 segundos y se resetea, bueno, se resetea porque tenemos también conexión para dos personas, es decir, doble dispositivo. Así son los audífonos. Aquí justamente en esta parte tenemos los sensores para poder adelantar, atrasar canciones, llamar al asistente de voz. Y mira, tenemos aquí una zona, es transparente totalmente. Podemos ver los componentes que tiene por dentro. Aquí están sus micrófonos, que ya vimos que son 6. Aquí tenemos estas almohadillas que las podemos intercambiar. Bueno, y luego sigue la carcasa, gente. Aquí tenemos dos botoncitos para poder cargarlos. Aquí está en color rojo y blanco para no confundirse. Si notamos que aquí tenemos rojito y el otro tenemos blanco. Luego por acá tenemos el talk para poder hablar. Aquí tenemos incluso para poderle poner una correa o ponerlo en el pecho como un accesorio. Y luego por acá tenemos transparencia. Aquí me imagino que va a ser para poder incluso tener más micrófonos. Y algo interesante es esto. Si mantengo pulsado aquí, mira, se torna de color verde. Esto es para las llamadas. Ya lo vamos a demostrar. Y una cosa súper importante es que tenemos, por ejemplo, esto es como es en tiempo real, pueda que sí lleve postproducción o puede ser que no. Y tenemos también aquí el soporte de carga inalámbrica. Mira, ahí está puesta la lucita para que nos indique que está cargándose inalámbricamente. Entonces, sí tenemos esa opción. Y luego vamos a mostrar la aplicación. Estos tienen FastPay, por lo que tenemos aquí, por ejemplo, se llama, listo, ya me detectó. Aquí te voy a demostrar, se llama la aplicación Nothing X. Sí, justamente te vas al apartado de Play Store, pones aquí Nothing X App. Así, justamente, y aquí lo tienes. Aquí tenemos el apartado de poder ver cómo está el rendimiento de batería, el 100%, 90%. Aquí son los anteriores que he probado, gente, o sea, bastantes de la misma marca. Y también tenemos aquí cerrado, es que no tenemos nada, es decir, está tal cual como la marca indica. Y aquí tenemos transparencia, me gusta mucho porque
tenemos un audio 360 que te lo voy a demostrar ahora, y cancelación de ruido tenemos en baja, media, alta y adaptiva. Tenemos también audio espacial. Aquí el audio espacial pues confirma que tenemos aquí, mira, le doy aquí 3 puntos, el cerrado es así de esta manera y el fijo mantiene esto. Si giramos la cabeza a la izquierda o derecha, pues si estamos escuchando una película o música, estamos como una experiencia auditiva inmersa, ¿sí? Como si estuvieras dentro. Me encanta esto. Luego tenemos el Super Mic. Para utilizar esta función es necesario tener al menos un auricular en uso. Ahí tengo los dos. Para utilizar Super Mic llamadas, mantenga pulsado el botón de talk o púlselo 2 veces. Cuando no esté en llamada, mantenga pulsado el botón talk para poder activar el asistente de voz. Es cierto, gente. Vamos a ponernos uno y activamos el asistente. Voy a poner acá porque como tienen sensor, cuando lo dejas puesto por ahí, los dos, se desactiva la música y cuando te los pones otra vez, luego empieza la música. Lo vamos a probar en tiempo real, tranquilo. Pulsamos esto. Ahí está. Vamos a llamar al asistente de voz. Ahí está, mira. Ya llamé al asistente de voz y aquí puedo hablar directamente, pero no lo voy a hacer. Luego tenemos aquí, por ejemplo, el micrófono, enfoque de voz, ya con el super mic que le dicen ellos, natural, y también tiene modo walkie-talkie. Esto creo que lo podemos usar sí o no. Durante las llamadas, el micrófono, los auriculares y super mic están silenciados de forma predeterminada. Para reactivar Super Mic, mantenga pulsado el botón talk. O sea, puedo ir hablando así de esta manera. Si yo quiero hablar y que suprima todo ese ruido en un ambiente ruidoso, por supuesto, mantengo pulsado aquí y empiezo a hablar. Ahora se va a activar el asistente de voz porque obviamente no estoy en llamada. Y si yo hablo así sin pulsar nada, lo que va a pasar es que no va a suprimir todo el ruido que esté en el exterior. Lo vamos a poner a prueba. Aquí tengo un segundo micrófono para que escuchen cómo me va a decir la otra persona. Luego tenemos natural y tenemos también, por supuesto, lo que son refuerzos de graves, esos bajos súper potentes. Incluso tenemos aquí niveles, aquellos que les gustan los bajos y que se les revienten los tímpanos, ya está activado. Y sonido personalizado, aquí tenemos, por supuesto, va a medir cuántos decibelios hay en cuanto a el ruido exterior y así va a ajustar cómo queremos el sonido. Esto no lo vamos a hacer, luego le vamos a dar aquí, vamos a ver, confirmar, pues aquí, pero te lo demostré, ¿sí? Porque para eso me lo envían, para que te lo muestre. Tenemos también ecualizador, aquí tenemos balanceado, más graves, más agudos, voz y personalizado. Aquí podemos mover esto, mira, ahí, y lo voy a dejar así. Pero tenemos en avanzado para poder modificar los graves o agudos. Y tenemos esto, lo mismo, para poder ver cómo está lo de los sonidos. Aproveche sus Nothing Ear al máximo con nuestra selección de perfiles de actualización sintonizados para expertos. Yo lo voy a dejar en así más agudo, así potente, ¿sí? Luego tenemos modo baja latencia. Vamos a hacer una prueba también de juego. Lo vamos a dejar activo y tenemos conexión doble para tener doble Facebook. Sí, es verdad. Tenemos doble dispositivo, si es que lo puedo conectar en otro, ¿sí? En ambos o la computadora. Y también tenemos aquí conexión de configuración del dispositivo. Incluso podemos llamarlos. Vamos, pero sin antes te quiero demostrar que tenemos dos audios, o sea, AEC y LDAC son códecs de audio. Sin embargo, si nos vamos al apartado de ajustes en Bluetooth, tenemos por supuesto aquí ya predeterminado, tiene AAC, pero nosotros le podemos decir que sea LDAC. Esto es de forma manual, pero ya están predeterminados así. Ya me los quité, ahí están, porque vamos a ver cómo es que si tienen sensor cuando pongo música o cuando me los quito y dejan de sonar. Aquí vamos a llamarlos. Voy a poner uno aquí. Suenan fuertes, ¿sí? Ahí están sonando. Suenan fuerte, gente. Sinceramente, si vas a la casa de la abuela, lo vas a encontrar sí o sí. Listo, ya. Páralo. Listo, ya estamos aquí. Ahora tenemos modo de autotransparencia. Se activa el modo autotransparencia siempre que estés haciendo una llamada telefónica. Bueno, esto lo voy a dejar así. Listo, ya estamos. Vamos a hacer una llamada, ¿sí? Vamos a escuchar.
Me voy a poner uno. Me voy a poner uno, gente. Y voy a utilizar el walkie-talkie. A ver si logra grabar lo que es este micrófono. Ahí está, vamos a ver. ¿Me escucha mejor así? ¿Así? ¿Me escucha mejor así? ¿O así? ¿Cómo me escucha ahorita? La primera vez. Ah, bueno. O sea, me escucha mejor así. Así me escucha mejor. Listo, gracias. Listo, mi gente. Entonces, se dieron cuenta. No sé si lo logró grabar aquí, pero es un review, gente. Sí, es un review, es en tiempo real. Eso es lo que podemos hacer con estos audífonos. Es como un walkie-talkie. ¿Sí? Estamos hablando en un lugar donde hay mucho ruido y pulsamos esto y lo acercamos cerca de donde estamos hablando, o por obvias razones. Y aquí va a suprimir un ruido pues potente. Aquí tengo reflectores donde están haciendo ruido y la otra persona me dijo que sí. Sí, sí funciona. Aplausos, sí funciona. Ahora vamos al apartado de la música. En cuanto a la música, gente, ponemos aquí música. No estoy haciendo ninguna propaganda. Me voy a poner los dos. A ver si tienen, los dejo aquí. Ahí se separa la canción. Sí separó la canción. Me los pongo nuevamente. Ahí está. Vuelve a poner el sonido. Ahí está. Ahí está, mira, ya dando, ya ahorita sí ya lo detectó. Entonces, vamos al apartado también de configurarlos. Si nos vamos al apartado de Nothing, podemos configurar cómo queremos la selección de los controles. Pulsar 2 veces, pasa a la siguiente canción, pulsar 3 veces a la anterior. Esto es en la izquierda y podemos decirle que la derecha también. Y tenemos también botón de hablar, Super Mic. Podemos decirle que aquí tenemos el Super Talk, decirle que el asistente de voz o ninguna acción. Y tenemos también pulsar 2 veces, acoplar el super mic, dice, pero no tenemos selección de nada. No podemos seleccionar otra cosa. Así que aquí están los controles, que ya los vimos. Y ahora vamos al apartado del gamer. Sí, vamos a ver qué tal es la baja latencia. Ahí está la baja latencia. Colocamos uno aquí cerquita. Lo vamos a poner así. Y luego vamos a poner, por ejemplo, así. Listo. A ver, ahora sí. Uy, sí me parece bien. Ojalá que lo logren escuchar. Sí. Muy bien. La baja latencia está buena, gente. Está virga. Está muy buena. Está muy buena la baja latencia. Yo creo que sí lo logran escuchar. Ojalá que lo pueda grabar el otro micrófono. Para eso tenemos la tecnología. Entonces sí, ha pasado la prueba, gente. Listo, mi gente. ¿Qué tal? ¿Cómo los vieron ustedes? Obviamente, por debidas razones, no puedo yo opinar y decirles, mire, sí suenan muy bajos, porque sí suenan, pero no es igual que los escuches físicamente, porque estos audífonos van directamente al oído. Así que en mi conclusión es que sí suena muy fuerte, la carcasa está muy poderosa, bastante premium. Este de walkie talkie, como le dicen, o talk, para poder utilizar este botoncito es muy funcional cuando haya demasiado ruido o queremos que la otra persona nos escuche bonito, así sabroso. Pulsamos aquí y tenemos la opción de pues, que nos escuchen muy bien. Son bastante cómodos, diseño premium, obviamente. Estos son ya gama alta, más que por su precio. Así que muchas gracias a los amigos de Fonks. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video, si es que te encantó este video. Chao, chao. Ay, ay. Ya ustedes ya querían ver que me fuera, ¿verdad? Se la creyeron. No, gente, vamos a hacer desempaquetado de este. Este cuando le quitamos esto se destruye honestamente. Y esta vez no,
no me dio chance de que le lograra quitar la cinta. Ahí está. Estos se destruyen de una vez, gente. Ahí está, ya lo quitamos. Listo, vamos a conocer los blancos. ¡Oh, la! Mira. ¡Qué hermosos! Aquí está también Tok. Mira, qué belleza. ¡Wow! Vamos a quitar esto y aquí está, mira. Qué hermosísimos. A mí me gusta el blanco, ¿sí? ¡Wow! Me encantó esto. ¿Y qué trae en la caja? Los pudiste observar, ¿verdad? Vamos a ver qué más trae. Tenemos aquí, por supuesto, un manual de información. Y también tienen, por supuesto, son sus almohadillas o gomas, como le llaman en su país. Y también tiene su cable. ¡Ah, qué bueno! Que trae su cable USB tipo C y pequeñito. USB tipo C en ambos extremos. Así que, ¿cuál es tu color favorito? Dímelo en los comentarios. ¿Te animas a probarlo? Disponible en Fonz. ¡Chao, chao!